Imaginen ustedes que llega aquí a México un mandatario que nos visite del extranjero y que haya de parte de la prensa mexicana algún tipo de análisis, algún tipo de reacción sobre lo que ese mandatario significa en la visita que le hace a nuestro país. Hay ahí una serie de reflexiones que pintarían o harían una descripción de una radiografía de lo que desde la óptica de un país se tiene sobre un personaje de la vida política del mundo en lo específico. Bueno, es exactamente lo que el día de ayer sucedió con la respuesta que en un editorial que se llama Fantasmas del pasado persiguen al líder ambicioso, y así se llama el artículo, Fantasmas del pasado persiguen al líder ambicioso. Y el Financial Times hace una radiografía completa de cómo perciben ellos desde la prensa inglesa a Enrique Peña Nieto. Dicen que yo quisiera analizar con ustedes porque son la respuesta de la prensa inglesa en el ícono, en el líder de la prensa inglesa, que es el Financial Times, sobre lo que se puede decir o analizar o contextualizar de Enrique Peña Nieto. Dice textual, dice: el camino del presidente Enrique Peña Nieto va en el mismo sentido que su correligionario Carlos Salinas de Gortari, al señalar las similitudes que han tenido estos dos personajes que surgen de un gobierno del viejo PRI, así dicen, en este editorial del Financial Times, y en el marco a Londres ubican a Enrique Peña Nieto como un neopriista que defiende los postulados de aquel PRI del siglo pasado. El análisis lo encabeza uno de los principales editorialistas de este diario, que es David Garner, y lanza una fotografía primero del presidente Salinas para hacer después el parangón con el presidente Enrique Peña Nieto, y dice: 2 años de un periodo de 6 que prometía muchos más. Esto es lo que describe del presidente Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto está en riesgo por cuestiones políticas que ignoró en sus prospectos de reformas, cuestiones que hicieron a un lado los derechos humanos, la corrupción y la seguridad pública, que son 3 fenómenos fundamentales que debe de sentir la sociedad mexicana, que se abunda en ellos. Y entonces, al hacer a un lado derechos humanos, corrupción y seguridad pública, lo que Peña Nieto vino a hacer fue insertarse al viejo PRI. Dice: primero vino el vergonzoso caso de Ayotzinapa y los 43 estudiantes aparentemente, no puede determinar así contundentemente, dice aparentemente asesinados en Iguala, para los que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue dolorosamente lento al reaccionar. Lo describe así. Luego se supo, y aquí no dice nada el periódico que usted y yo no sepamos. Lo que quiero decirle con todo ello es que en otros editoriales, otras latitudes, en otras partes del mundo, se sigue tomando escrupulosamente a toda una casuística y datos específicos que usted y yo ya sabemos. En nuestro país esto ya se olvidó, dice. Luego se supo, después de Ayotzinapa, dice: luego se supo de la mansión construida por un contratista favorecido desde su gobierno en el Estado de México. Habla de la Casa Blanca, habla de la casa de Ixtapan de la Sal, y no olvida y habla de la casa de su secretario de Hacienda. Dice que fue comprada por el mismo constructor que benefició a Peña Nieto con su mansión. Hablan de Juan Armando Hinojosa Cantú, el presidente dueño, y un hombre que en México no ha dicho una sola palabra, el dueño de IGA, esta promotora, constructora y desarrolladora, con una serie de empresas que han sido estas crecidas, favorecidas, auspiciadas, enriquecidas por el gobierno de Atlacomulco, llevado primero en el Estado de México desde Arturo Montiel
hasta terminado Peña Nieto, sigue con Erubiel, pero ahora ya se brincó. Imagínense ustedes, ¿no? Ya me imagino a Juan Armando Hinojosa hace 2 años y medio, que habrá dicho, ahora sí vamos a llenar hasta que repitamos el asunto. Los mexicanos de mayor edad, dice Garner en este editorial que presenta en el Financial, los que tienen mayor edad, ya vieron esta película. La vieron en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari, un tecnócrata ambicioso, llegó al poder con una agenda transformadora que prometió una era dorada. 6 años después de gobernar el presidente Salinas, ¿qué pasó con la economía mexicana y con esta era dorada? La economía se desplomó en lo que se conoció como el error de diciembre y el efecto tequila. Bueno, ahí vino una quiebra, vino un quiebre de las aspiraciones de aquel hombre por heredar un país de prosperidad y llevar realmente a México a un país en quiebra. Peña Nieto es de una nueva generación, pero descendiente de un clan de ricos y poderosos varones de la vieja guardia, dice el Financial. Descendiente de un clan de ricos y poderosos de la vieja guardia del PRI. Peña Nieto se ha rodeado de cerebros de primera clase, pero el gobierno de Salinas fue una de las administraciones de gente más inteligente jamás ensamblada, que llegó exactamente a lo mismo. Ambos equipos, fatalmente en el caso de Salinas, dejaron la política a los varones. Y aquí con esto, los barons, ¿no? Dice el inglés. Si el señor Peña Nieto es el sinónimo del viejo PRI en el siglo XXI, con una máscara telegénica, tendrá que operar en un contexto diferente. Y con ello es absolutamente categórico el periódico inglés cuando habla de un presidente de la República que representa a un viejo esquema político que en nuestro país ya no tendría vigencia. Es esencialmente lo que se dice en este atronador artículo que yo estoy seguro que no se habrá tratado en ningún otro medio de comunicación en nuestro país. Yo se lo apunto, ya lo anuncié en el Twitter, ya se lo con esto estoy empezando el programa y es importante que nosotros sepamos cuál es el mensaje en reacción a la visita de Peña Nieto a Inglaterra, que se da bajo la perspectiva, la óptica de un periódico de la talla, del peso del Financial Times para lo que el presidente de la República proyectó en esta visita. Un viejo cuadro, de un viejo esquema, de un PRI ambicioso a través de un tecnócrata, en este caso hoy enquistado en la vida política con los varones de la vida política de siempre. Ya que estoy hablando de los varones de la vida política de siempre, ayer, como le reflexionaba yo al principio del programa, tuvimos el 86 aniversario del PRI. Y en ello, en el festejo del PRI, ahí está, no, se ve que son puro nuevo, ¿no? Aquí está César Camacho Quirós, que se incrustó en el mismo discurso que empezó Luis Videgaray, después lo tomó Peña Nieto, ahora lo toma el PRI diciendo que reconocen que en la vida política de nuestro país, la generalizan, no nada más la particularizan en el PRI, la generalizan en el mundo político, dentro de la sociedad mexicana y el mundo político, hay una crisis de confianza sobre el poder público. La política, dice el señor, el ideólogo del PRI, César Camacho Quirós, dice que la política está puesta a prueba por circunstancias dentro y fuera. No sé a qué se refiere afuera. Me imagino que hablará de Groenlandia, no sé de qué parte. Unas han desgarrado el tejido social, otras han dificultado el crecimiento económico, otras han provocado la incertidumbre al punto de la desconfianza, dice César Camacho. Pero entonces, pues, ¿quién es el responsable, no? ¿Quién es el responsable de haber desgarrado el tejido social? ¿Quién es el responsable dice, otras que han dificultado el crecimiento económico?
las políticas públicas y las reformas que se han puesto en marcha han hecho que el camino de desarrollo del proceso económico en el país se haya visto entorpecido. Y no veo por qué Camacho lo generalice, cuando lo que hoy estamos viviendo, y ahí sí le entra, es un momento de tensión, así dice, de criticismo. Bueno, el criticismo es una corriente epistemológica de Immanuel Kant, que nada tiene que ver con este criticismo de que se supone habla Camacho Quirós, pero como aquí se lanzan palabras, el criticismo, pues entonces el criticismo, me imagino que el señor Camacho Quirós, quién sabe, a lo mejor quiere decir que las críticas, ¿no? Pero en fin, le pongo la cita textual, el criticismo es una es una constante, dice Camacho cuando habla del PRI. Hay que mandarle un libro de Kant sobre este proceso epistemológico que nada tiene que ver con lo que él está proponiendo ahí. La situación fluctuante y de incomodidad que hoy prevalece en la sociedad mexicana exige certeza de la clase política, compromisos y sobre todo resultados. Fíjense, en el marco de este aniversario del 86 aniversario de un PRI que ya suena viejo, que su discurso se ha desgastado, se tomó protesta a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, a gobernadores y diputados que van a contender en el próximo proceso electoral. Así es como estamos viendo. Y a propósito de estos análisis sobre la política en nuestro país, el día de ayer muere el llamado mexicanólogo George Grayson. Este hombre que vemos aquí murió muy joven. George Grayson tenía 76 años de edad, una precaria salud, su corazón dejó de latir. Grayson decía que se había habituado al surrealismo macabro de México, hablaba sin ambajes de la cruda realidad política y social en nuestro país, esa que los embajadores de los Estados Unidos tratan de ocultar, decía Grayson en sus críticas. Impartía este tipo de enseñanzas y análisis a alumnos del William College, en donde enseñó, ahí dio clases y cátedra por varias décadas. Con esto muere uno de los hombres analistas internacionales sobre México más importantes de nuestra historia contemporánea. George Grayson, un crítico del sistema mexicano y de la sociedad, dicho sea también de paso. Descanse en paz a los 76 años, muere de un infarto masivo. Vamos a hacer un corte, le quiero nada más comentar, dice Roroes, una pequeña diferencia entre Salinas y Peña. Salinas es inteligente, con eso ya lo dijo todo. Dice Peña es tonto. Y Kenia dice, y como dice el tango, la historia vuelve a repetirse. MDAG60, Enrique Peña es su más sobresaliente alumno, ya quebró en 2 años al país. El alumno superó al maestro, ¿o no? Diego Alcalá, Salinas maneja todo desde el extranjero, Peña es solamente un títere. Yo tengo ahí una discrepancia, yo creo que, bueno, todo el mundo habla de que si Carlos Salinas de Gortari es el alter ego de Enrique Peña Nieto. Yo siento que Salinas sí se trató de colar, pues es un hombre es un animal político, ¿no? Es un animal político que siempre va a querer tener una influencia. Yo siento que a Carlos Salinas alguien le puso la mano, le dijo, de aquí no pasas. Y ese que le puso la mano se llama Luis Videgaray. Luis Videgaray le dijo a Salinas, espérame, hasta acá llegas, hasta acá. Yo pienso que de ahí no ha pasado, por más que ha tratado de penetrar. Luis Videgaray es un hombre que ha hecho que nada alrededor del presidente tenga una influencia, si no es la propia del propio Luis Videgaray. Salinas sí ha hecho intentos por penetrar. No creo que haya consolidado esa penetración como lo pudiera pretender o haber pretendido en un principio. Es más, le voy a decir otra. Todo el mundo habla
de que Pedro Aspe llevó como asesor a Enrique Peña Nieto a Luis Videgaray para que reestructurara esta deuda monstruosa que hay en el Estado de México, que empezó, empezó de siempre, pero que tuvo una aguda expresión cuando gobernó Arturo Montiel. Luego llega Enrique Peña Nieto, se encuentra con una deuda brutal, busca a Pedro Aspe le manda a un asesor, y ese asesor acabó siendo Luis Videgaray. Habla todo el mundo de que Luis Videgaray es un pupilo de Pedro Aspe, a lo que Pedro Aspe dice: no, espérenme tantito, yo mandé a Luis Videgaray, pero no es mi pupilo. Con esto, ¿qué está diciendo Pedro Aspe? Lo que está diciendo es: las políticas públicas que está adoptando el señor Videgaray nada tienen que ver con lo que yo pienso o con lo que yo hubiera hecho, o avalo lo que se está haciendo como algo que esté haciendo bien. No lo está avalando Pedro Aspe, y lo dice abiertamente. Vamos a un corte, si me lo permite usted. Aquí regresamos con más información. Estamos en Ferriz Live TV, no se vayan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite un recurso de revisión del narcotraficante prófugo Rafael Caro Quintero en contra de la sentencia a 40 años de prisión por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena en 1984.